Voces libres. Podrás matar mi voz, pero no mi dignidad. Por nuestro derecho a expresarnos en libertad. No empeñes nuestra identidad. Por una nueva cultura política que nos permita conquistar la democracia. Pero no mi dignidad. Porque queremos el cambio, promovemos el debate con respeto. No creas que Voces libres, un programa del Frente Amplio por la Democracia. No nos vamos a callar. Voces libres. Voces libres. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de su programa Voces Libres, un espacio del Frente Amplio por la Democracia. Les saluda a Marlene Balmaceda. Como cada miércoles, le invitamos a que nos escuche por las dos frecuencias de Radio Corporación. Estamos en 97.5 FM y en 540 de amplitud modulada. También puede seguirnos en www.radio-corporación.com dentro y fuera del territorio nacional, o puede acompañarnos en nuestra transmisión en video por Facebook Live, nuestra página Frente Amplio por la Democracia. Arrancamos con Voces Libres. Hoy es miércoles 15 de marzo. Estaremos hablando sobre el memorando de entendimiento firmado por la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Ortega. Estará con nosotros el exdiputado y miembro del equipo coordinador nacional del FAT, Eliseo Núñez. En este programa conversaremos sobre la participación o no del Frente Amplio por la Democracia en las elecciones municipales de noviembre próximo. ¿Qué gana la oposición con un llamado a la abstención o con sumarse a los comicios? ¿Cómo derrotar a Ortega si no a través del voto? ¿Qué pasará en los municipios donde haya candidatos a alcaldes que se van a lanzar en algún tipo de coalición? ¿Se sumaría el Frente Amplio? De estos y otros temas conversaremos con Eliseo esta mañana. También estará con nosotros Juan Bodán, encargado por parte de la Fuerza Unidad Liberal en el departamento de Granada, quien nos estará contando el proceso de organización del Frente Amplio por la Democracia en este departamento. Nuestras líneas estarán habilitadas para que usted participe y nos dé su opinión. Antes de entrar con nuestro invitado, les presentamos un resumen de las principales noticias de interés para la oposición y particularmente la información sobre el proceso organizativo del FAT a nivel nacional. Voces libres. El fin de semana pasado se conoció el fallecimiento del político opositor Fran Duarte, fundador del Frente Amplio por la Democracia y quien formaba parte del movimiento liberal constitucionalista Ramiro Sacasa. Duarte fue miembro de la Unión Nacional Opositora. En la Asamblea Nacional se desempeñó como diputado en representación de la UNO y fungió como secretario del Parlamento nicaragüense durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro. El Frente Amplio por la Democracia, a través de una nota de prensa, lamentó la pérdida de este destacado líder político, ferviente defensor de la democracia, y envió las condolencias a sus familiares y amigos. Voces libres. El propio 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el gobierno de Daniel Ortega emprendió una campaña de desprestigio y calumnias contra la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El gobierno usó para sus ataques contra la defensora de derechos humanos a 9 funcionarias, entre ministras y viceministras de Estado, que enviaron una carta dirigida a la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, protestando contra lo que llaman un acto de hostilidad contra el pueblo nicaragüense por la nominación hecha por la diplomática estadounidense al premio Mujer de Coraje para la doctora Núñez. La agresión contra la presidenta del CENIT fue condenada por varias organizaciones de derechos humanos en el mundo, entre las que destacan Amnistía Internacional, el Observatorio para la Protección de la Defensa de los Derechos Humanos y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. A esta condena se suma el Frente Amplio por la Democracia. El FAT reconoce la entereza, el valor, las cualidades morales y la integridad de la doctora Vilma Núñez y rechaza la manipulación y ataques emprendidos por el gobierno de Ortega. Voces libres. Ahora pasamos con el resumen de las actividades que realizó el FAT este fin de semana en diferentes municipios del país. Voces libres. El Frente Amplio por la Democracia realizó asambleas organizativas en los municipios de Chichigalpa, Nagarote y Matagalpa. También estuvo en la comunidad San Ignacio de la Concha, en la Concepción Masaya. Voces libres.
Más de 50 personas de distintos municipios y movimientos políticos participaron en una asamblea departamental en Matagalpa. Los participantes discutieron temas de la coyuntura política del país. Particularmente plantearon sus inquietudes respecto a la participación del FAT en las elecciones municipales de noviembre próximo. Entre los asistentes hubo líderes territoriales de los municipios de Matagalpa, San Isidro, San Dionisio, San Ramón, Muy, El Tumaladalia y Matehuas. Los asambleístas pertenecen a distintas corrientes políticas como Partido Acción Ciudadana, Fuerza Unidad Liberal, Unión Demócrata Cristiana, Conservadores, Movimiento Renovador Sandinista, Personas Sin Partidos y exmiembros del Partido Liberal Independiente. En representación de la Coordinación Nacional del FAT, asistieron Moisés Hassan, nuestro invitado de hoy Eliseo Núñez y Víctor Hugo Tinoco. Los jóvenes también participaron en la asamblea de Matagalpa y aprovecharon para expresar su descontento con el sistema político de Nicaragua. Para conocer más sobre esta reunión, conversamos vía telefónica con Joaquín Solórzano, enlace departamental provisional de Matagalpa. Aquí participaron un poco más de 60 personas, pero la mayoría eran coordinadores de centros de votación, centros de 15 juntas receptoras de voto y gente de mucha importancia en cuanto a lo que es el tendido electoral. Tuvimos coordinadores o enlaces municipales de estos distintos municipios que asistieron. Realizamos la asamblea, la reunión fue informativa para escuchar a los participantes, escucharles sus preocupaciones. Muchos de ellos preguntaban que si íbamos a las elecciones, con qué personería. Todos expresaron de igual manera su preocupación de no continuar apoyando la dictadura, no seguirle haciendo el juego a los partidos zancudos. Muchos de ellos expresaron su preocupación. La verdad es de que ellos quedaron claros después de la asamblea. No vamos a apoyar ese tipo de acciones donde estaríamos afectando al pueblo nicaragüense hasta que se lleven a cabo todas las demandas que hemos estado exigiendo desde hace años. Elecciones libres, con observación nacional e internacional, respeto a las leyes, la institucionalidad y prácticamente que nosotros no nos vamos a prestar a ese juego. Los jóvenes de igual manera expresaron esa inquietud. Ellos, como jóvenes que son, están preocupados de que oportunidades se están reduciendo en Nicaragua. Ya los jóvenes están viendo que se están reduciendo los espacios de libertad para un desarrollo pleno, ¿verdad? En la comunidad San Ignacio de la Concepción, en el departamento de Masaya, se conformó el Comité Comarcal del Frente Amplio por la Democracia. En la reunión participaron ciudadanos de San Ignacio, pero también se sumaron líderes opositores de la comarca Panamá y de la cabecera municipal de la Concepción. Los pobladores se manifestaron a favor de la unidad de las fuerzas antiorteguistas. Al encuentro asistieron en representación del Comité Nacional Irving Dávila y Carlos Maturana por la Coordinación Departamental de Masaya. Voces libres. En el municipio de Nagarote, León, se realizó asamblea del Frente Amplio por la Democracia, donde participaron más de 30 ciudadanos y ciudadanas de distintas comarcas de la localidad. En la asamblea se eligió como coordinador a Virgilio López. Voces libres. En Ocotal, la cabecera departamental de Nueva Segovia, también se celebró asamblea de organización del FAT y se eligió al comité municipal de este movimiento político. Voces libres. El fin de semana también se realizó asamblea del Frente Amplio por la Democracia en el municipio de Chichigalpa y en Chinandega. En la asamblea participaron de forma destacada mujeres y jóvenes, líderes comarcales de Sirama y El Pellizco. Durante la reunión hubo planteamientos relacionados con la no participación del FAT en las elecciones municipales si el orteguismo mantiene las condiciones actuales en el sistema electoral. En Chichigalpa se eligió el comité municipal del FAT y como coordinadora resultó electa la joven Katy Corea. Por la coordinación departamental y nacional acompañaron Tania Quintana y José Palé. Voces libres. Después de este resumen pasamos a nuestra entrevista central de hoy. Las
Voces que no se callan. Por la unidad, por la democracia. Ya está con nosotros Eliseo Núñez, miembro del equipo coordinador del Frente Amplio por la Democracia, es parte del FAD a través del movimiento Fuerza de Unidad Liberal. Núñez es abogado y docente universitario, fue diputado opositor, aunque el año pasado fue destituido ilegalmente de su escaño junto a 27 parlamentarios de la oposición. También nos acompaña Juan Bodán, quien es el encargado por parte del FUL en el departamento de Granada. Con ellos vamos a estar hablando sobre el memorando de entendimiento suscrito por la OEA y el gobierno de Ortega y también el trabajo que realiza el FAD en cada uno de los municipios de Nicaragua. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Ok, Eliseo, vamos a iniciar conversando antes de hablar de estos acuerdos suscritos por la OEA y Nicaragua y la posición del FAD sobre las elecciones municipales, empecemos hablando sobre un tema que ha salido en los medios de comunicación hace unas semanas, que es acerca de que el PLC te ofreció ser candidato a alcalde por Masaya. ¿Cómo fue ese ofrecimiento? ¿Ha habido algún acercamiento entre Eliseo Núñez y el PLC? El ofrecimiento fue en el nivel local. Es decir, yo nunca he perdido vinculación con los líderes locales de todos los partidos que están en juego y que no son del Frente Sandinista. Pues. Y entonces hubo una reunión en que estaba gente del PLI, el mismo PLI que los que quedaron a cargo del PLI después de Pedro Reyes, estaba gente de la ALN, otra gente del PLC y había una gente que había trabajado con el movimiento Vamos con Eduardo por un tiempo y me llamaron, me invitaron para ofrecerme la posibilidad de una candidatura a alcalde en que ellos jugarían un papel de alianza local y que la casilla sería la que escogieran entre ellos, o sea, no necesariamente la del PLC. Obviamente la casilla del PLC era una casilla que ellos miraban con mayor facilidad pues para alojarse en ella que las otras casillas. También estuvo don Pablo Valdivia, que es el papá también que fue diputado de Fenestrado, Francisco Valdivia, que ahora milita en C por L. Y él también había sido llamado con ese mismo ofrecimiento. Es decir, había un esfuerzo genuino, diría yo, de los líderes locales de tratar de encontrar una candidatura que les permitiera a ellos ser competitivos. Yo les expliqué que había dos cosas que me parecían a mí que eran bien importantes antes de eso. Uno era esperar el memorándum de entendimiento que era el 28 de febrero, eso fue, obviamente la reunión fue antes de ese día, para determinar si al final iban a haber o no iban a haber condiciones, que por el acuerdo de enero a mí me parecía que eran muy poco probable que hubieran condiciones electorales, pero que pues esperáramos esa fecha y que además de eso creía que cualquier candidatura tenía que surgir de un proceso democrático interno y no de una designación, porque precisamente de las cosas que está aburrida la gente es ver que los candidatos los eligen los políticos y no los eligen los afiliados a los partidos políticos, que son dos cosas diferentes. Y que yo siempre he creído de que el modelo para salir de este tipo de políticas es una persona, un voto. No es posible que una persona vote por varias personas, pues, como normalmente ha estado sucediendo. Posteriormente recibí una llamada del presidente honorario del PLC, el doctor Alemán. ¿El mismo te llamó entonces? Sí, el mismo. Como unos 2 o 3 días después, preguntándome por la reunión y preguntándome de que él iba a hacer unas encuestas y que quería saber de que si había alguna posibilidad. Yo le expliqué exactamente lo mismo que le expliqué a la gente localmente y al final no sé en qué resultó la encuesta, ni sé qué pasó, porque sobre ese tema no he vuelto a hablar con nadie de ellos. Y si la encuesta te favorece, dicen, queremos a Eliseo Núñez, ¿estaría dispuesto a ir en la casilla del PLC? ¿Qué tanta credibilidad crees vos que tiene el PLC? El problema no es el PLC, ni el ALN, ni el C por L, ni nada. Ahorita el problema es que no hay condiciones para creer que se va a respetar el voto de la ciudadanía.
es simple. O sea, yo creo que a estas elecciones, el ir todavía en estas elecciones municipales implica pagar costos para hacer que el sistema sobreviva. O sea, ¿cómo te quiero decir esto? O sea, los que decidan ir a estas elecciones obviamente le estarían abonando bajo estas condiciones a que Ortega diga de que las cosas aquí están normales, que están tranquilas y todo. Y ahí quiero tocar un tema que es de la siguiente pregunta que mencionaste, que es el tema del acuerdo. Yo sí creo, como dice el diario La Prensa, de que sí se abrió una pequeña endija en la pared. Es pequeñísimo. Pero creo que metiéndonos en la endija no vamos a lograr abrirla más, sino que vamos a lograr que el sistema se vuelva a cerrar y que simplemente Ortega diga, miren, aquí están todos los que aceptan estas condiciones que son muy precarias, muy pocas, y que bueno, así vamos a jugar, eso es lo que queremos y ellos quieren y vamos a jugar eso. La estrategia del FAR, y es la que nosotros hemos compartido, es que no habiendo condiciones, no nos podemos sentar a esperar que haya condiciones porque lo acordaron con la OEA, porque esto, porque lo otro, sino golpear suficiente en esa pared a través de la organización, de la presión, para conseguir que esa endija se convierta en un boquete por donde vuelve a entrar la democracia y el aire fresco a la vida y la libertad de los nicaragüenses. Precisamente hoy el editorial del Frente Amplio por la Democracia está enfocado en este tema, en la demanda que ustedes tienen desde hace varios meses de elecciones libres y transparentes, donde obviamente el voto popular sea el que decida. En las elecciones del 6 de noviembre ustedes hablaban de un abstencionismo de más del 70%. Con este memorando de entendimiento entre la OEA y Nicaragua, ¿cómo se ubica el FAT? Porque se supone que en ese memorando también se habla de una observación por parte de la OEA en los comicios municipales que se van a celebrar el próximo 5 de noviembre. Mira, hay algo bien importante en ese editorial, y es que este memorándum y el acuerdo omite un tema que para nosotros es toral, y no tiene que ver con elecciones, ese tema que es toral. Tiene que ver con el desmontaje de la institucionalidad democrática del país. Vos has venido a través de fraudes, de leyes amañadas, de autoridades que nunca debieron estar ahí y llegaron a través del fraude, de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de resoluciones del Consejo Supremo Electoral, desmontando ladrillo a ladrillo toda la democracia del país. Y si bien es cierto, el tener elecciones libres y transparentes es una llave para volver a reconstruir el andamiaje democrático, no podés tomar como válido lo que se ha construido basado en una ilegitimidad enorme que viene construyendo el Frente y Ortega principalmente desde que llegó al poder. Entonces, aquí tenemos que presionar para que se consiga comenzar a discutir sobre un tema que incluye las elecciones, pero va más allá de eso, que es el tema de la institucionalidad democrática del país, que no tiene, diría yo, ninguna arista, y yo creo que definitivamente son de las cosas en que todos debemos aceptar que la institucionalidad democrática del país está destruida, que hay que reconstruirla y que hay que encontrar una forma en que el Frente Sandinista se sienta suficientemente presionado como para conseguir que vuelva a comenzar esto. Entonces, que se garantice la observación electoral no es suficiente para ustedes como FAT. No, porque fíjate que, por ejemplo, ahí en el acuerdo que hay con Roberto Rivas, ahí no se tocan temas como, por ejemplo, la transmisión. Se tocan algunas cosas sobre la transmisión. Pero uno de los lugares donde más se roba la elección aquí es en el tema de la transmisión, y eso lo saben los fiscales. La transmisión no solamente es el acto de meter el documento en un escáner y mandarlo al otro lado. La transmisión comienza físicamente, desde el momento en que se produce el acta, que tiene que haber un acta para cada uno de los fiscales que refleje lo que está en el acta principal, para poder dar fe de lo que llevas.
Salir del centro de votación con esa acta e ir al centro de transmisión es otra parte de la transmisión. Ahí, en esa otra parte, en la primera parte no te dan copias que sean legibles. En la segunda parte te roban el acta, te expulsan al fiscal, te lo golpean, te lo chantajean, te lo compran. Cualquier cosa pasa ahí en ese camino. Y después, en la transmisión, si ya el fiscal logró llegar vapuleado, golpeado, chantajeado, todo al centro de transmisión acompañando el acta, se la quitan y no sabes qué es lo que transmiten al otro lado, y al otro lado no sabes qué es lo que entró. Entonces todo el sistema de transmisión básicamente está perforado y eso no está ahí, y ahí es donde han cambiado las elecciones. El acta sale de una manera de la JRB, te dan una copia ilegible y después no sabes qué pasó, ahí van pasando el acta de una mano a la otra. Nosotros en el 2001, los que estuvimos trabajando esa elección, vimos que ese era un problema y hicimos un plan piloto en Managua, porque era donde había condiciones, para transmitir el acta desde el propio centro de votación, para evitarse que el fiscal tuviera que transitar esos 3-4 kilómetros con el acta en la mano, que le puede pasar cualquier cosa. Y en ese tiempo ni siquiera había escáner, lo transmitimos a través de faxes, y eso redujo el cuello de botella en los centros de cómputos un montón. Entonces, hoy vemos en ese memorándum de la OEA que no toca grandemente ese tema principal, que es el tema donde el frente más ha robado elecciones. Porque no es, o sea, el tema, por ejemplo, del 2008 fue evidente que lo cambiaron de esa forma. Pero estadísticamente, con el problema de las cédulas y el padrón, el robo electoral, lo que ellos pueden ganar entre el 2 y el 3%, pues en la manipulación del padrón. Ahí entra ratón loco, gente que la mete en doble, etcétera. Después con el voto doble todavía puede surgir un poquito más, puede llegar al 3 o al 4%. Y después con el tema de las impugnaciones se pueden ajustar 1 o 2% también de la elección. Suficiente como para robarte una elección. Si los verás todos suman el 8%. Pero cuando nada de eso le funciona, porque la ventaja es, por ejemplo, la que hubo en Managua en el 2008. La ventaja fue de 14 puntos, se roban 8, todavía tenían 6 puntos que no podían robárselo. Entonces viene el tema de la transmisión y ahí ocupan fuerza bruta. Quitan el acta, la desaparecen, transmiten otra, le ponen un palito, le quitan un 0, le ponen cualquier cosa para llevarlo al otro lado. ¿Podrá la OEA con una observación llegar a eso? Eso solo se logra con cambios reales en el sistema. Y cambios reales en el sistema no están acordados ahí. En su caso, Juan, usted que está desde Granada, ¿qué dice la gente en estas asambleas que ustedes tienen con el Frente Amplio por la Democracia sobre este tema? ¿Cómo reciben ellos el memorando de entendimiento entre la OEA y el gobierno? ¿Ellos creen en ese memorando? ¿Creen que se puede dar un cambio en el proceso electoral en Nicaragua? Ciertamente, en torno al tema, la voz popular y el clamor de la gente en el departamento de Granada está dividido, podríamos decir, en las dos posiciones: ir o no ir a las elecciones del 2017, a las elecciones municipales. Pero el punto acá radica, y siguiendo con la misma línea que decía Eliseo, y en base a mi experiencia personal, yo tengo de ser político desde 1998 a la fecha. Tenía 18 años, actualmente tengo 18 años de militar en política. Comencé en el PLC, después me fui al grupo de Eduardo y ahora pues estoy en el FAT. Las razones que me salí de ahí fue porque los dos partidos anteriores muestran marcadamente prácticas antidemocráticas. En la palabra hablada te hablan de democracia, pero en acciones son enteramente democráticas. El punto para acá, y quería hacer una reflexión, yo comencé trabajando en las mesas electorales. En mi primera experiencia fui fiscal de mesa, posteriormente fui miembro, posteriormente fui presidente y después poco a poco, en la medida en la que iba ganando experiencia, pues ya iba subiendo de cargo. Llegué a ser asesor legal municipal, asesor legal departamental y a desarrollarme también en aspectos que van en la defensa y en la promoción del voto, a involucrarme directamente. ¿Y qué dice la gente si acerca de la OEA? Entonces, ¿participan o no participan? ¿Qué quieren ellos? La gente prefiere respetar la posición del FAT como tal, porque es una posición, primero, ampliamente discutida. Esa posición no depende de una sola persona, de la voluntad de una sola persona. Entonces, en el caso mío y en el caso de la gente que andamos trabajando, como Luis Ramírez, pues que en este caso
Él es el coordinador temporal departamental. Yo estoy por la parte del FUT, él está por la parte del FAT, pero ambos andamos recorriendo todo el departamento. Al final nos damos cuenta de que el memorándum de entendimiento no te garantiza condiciones mínimas necesarias. No es cierto que te garantice condiciones mínimas necesarias para ir a elecciones. Entonces, por ejemplo, solo por citar algunos indicadores, ¿verdad?, que en la práctica se dan y que directamente tienen que ver con los fraudes o no y con la locomotora a la presión que es sometida el fiscal de la oposición. El memorándum de entendimiento te va a cambiar la tan discutida figura del coordinador de CB, coordinador de centro de votación. No te va a cambiar la figura del coordinador de centro de votación. ¿Quién es el que manda en un centro de votación? Recordemos que un centro de votación puede estar conformado por una junta receptora de votos, por 10, y hay centros de votación que están conformados hasta por 15 juntas receptoras de votos. Entonces, esta gente está preparada por el régimen para coaccionar a los fiscales, inclusive y las decisiones que ellos toman tienen mayor peso que el cuerpo colegiado, en este caso me refiero al presidente de mesa, primer miembro y segundo miembro. Cuando resultan los clavos y los problemas o las controversias entre los fiscales que representan a la oposición y los que están del lado del régimen, y eso no se puede resolver en la mesa, aparece el coordinador por arte de magia, y al final el que toma la decisión es el coordinador. ¿Qué sucede cuando el coordinador está viciado por el régimen? Y cualquier decisión que él vea que vaya en contra del régimen es mala, y todo lo que beneficia al régimen es bueno. ¿De qué estamos hablando? El memorándum de entendimiento va a propiciar para que Daniel Ortega y la Rosario Murillo quiten la figura inexistente del coordinador de centro de votación. Ese es un problema muy serio. El segundo problema, bajemos un poco más a la junta receptora de votos. ¿Qué pasa con el presidente, primer miembro y segundo miembro en la realidad de las cosas? ¿Qué te dice la ley electoral? Primer miembro y el presidente de junta receptora de votos van a estar conformados entre las fuerzas que ocuparon el primer y segundo lugar de las últimas elecciones generales. Ok, primer miembro, ¿quiénes van a ser? Sandinistas y los del PLC. Segundo miembro, ¿quiénes son? Las fuerzas restantes de partidos políticos que tienen personería jurídica. Pero ya sabemos que los partidos políticos actuales, a excepción del PLC y el Frente Sandinista, no tienen la capacidad operativa para poner un tendido electoral de más de 14,000 y pico de juntas receptoras de votos a nivel nacional. En la realidad de las cosas que ha sucedido, el segundo miembro es sandinista, querramos o no, es sandinista. Ok. Juan, vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos conoceremos la posición del FAT. ¿Van a hacer un llamado a la abstención o realmente están dispuestos a participar en los comicios municipales? Vamos a la pausa. Voces libres. Gracias por continuar con nosotros en Voces Libres. Quedamos, antes de la pausa, Eliseo, queremos conocer qué va a hacer el FAT. ¿Va a participar en los comicios municipales o va a hacer un llamado a la abstención como sucedió en las presidenciales del 6 de noviembre del año pasado? Definitivamente no vamos a participar en los comicios. No estamos buscando personería jurídica actualmente, ni estamos buscando una alianza con alguien que la tenga. Y esto es porque creemos de que se hace más presión desde afuera. El tema de montar una campaña por la abstención o no es un tema que lo estamos discutiendo internamente en el FAD y que pronto vamos a tener una declaración sobre eso. Pero sobre el tema de la participación, después de leer el acuerdo de enero y el memorándum de entendimiento, no hay participación porque creemos, como dije yo, puse la metáfora de la endija en la pared. Abierto una endija en la pared no significa que te tengas que ir a meter a ella inmediatamente, y significa básicamente que tenés que aprovecharla para abrir un hueco por el cual pueda entrar no solo vos, sino todo el mundo, porque esto no es un asunto de que voy a entrar yo y con eso estoy satisfecho. Es un asunto de ciudadanía, no es un asunto de que si le dieron personería al FAD, si se la dieron a fulano, sutano, perencejo. Es un asunto que las personerías jurídicas, la participación, el respeto al voto y todo, tiene que ser para todos. O sea, aquí en
cosas, creemos de que hay derechos muy personales. No, esto es un derecho de todos. El voto es un derecho de todos los nicaragüenses, no es un derecho que lo puede ejercer alguien nada más y otro no. Entonces, nosotros no vamos a estas elecciones municipales con estas condiciones, y salvo de que haya un milagro en los próximos días, que no va a haber, no van a cambiar. Tenemos llamadas telefónicas, vamos a darle paso a nuestro oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Yo voy a decir algo sobre esto. Mire, mientras no se aunan todos los políticos, ni aunan al pueblo, como hizo doña Violeta, porque Violeta se tiró al campo con todos los ciudadanos, con todos los campo, con todos los departamentos, todos los departamentos y al todo. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. Habla Francisco Rivera. Ahí, hombre, Eliseo, el otro día, ¿verdad? Y me perdonan, estaba allí el amigo paisano tuyo, Chester, habló de Eliseo Núñez, el Gato Rivera, como que andábamos criticando nada. Yo no sé si vos lo escuchaste, Eliseo, pero lo que estás diciendo vos, Jaime, aquí escucho a muchos, y especialmente ahí la señora esta Monterrey, que dicho sea de paso va a ser la presidenta de ese movimiento. Yo no sé si vos sabías, ya tienen la plancha. Y no les gusta, ¿verdad?, que aquí, como nicaragüenses, estemos al tanto de lo que está pasando en la clase política. Y solo hablan, que los que hablan. Y aquí se rasgan las vestiduras que van a ir a las elecciones, y el mismo Consejo Supremo Electoral no es el que le va a la personería jurídica. A ver, Eliseo, ¿qué manejas vos? Gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, ¿aló? Sí, digan. Buenos días, ¿verdad? Mi opinión va con ustedes, porque la realidad es de que aquí si hay unidad con Arnoldo Alemán. Mire, Arnoldo Alemán es rehén de Daniel Ortega. Él va a hacer lo que Daniel Ortega le diga. Por eso lo pusieron en segundo lugar, para que le haga el juego a ellos. Entonces, la unidad, ¿con quién va a ser? Con Alemán. Porque ya miramos que Alemán y Eduardo son rehenes de ellos. Aquí la lucha se tiene que dar del pueblo para sacar a todos estos sinvergüenzas, porque Arnoldo y todos los sinvergüenzas que están allí son zancudos. Y si esto es de Eduardo Montealegre, aquí Monterrey, dice que ella va a ir, pues también le está haciendo el juego a ellos, es otro zancudo. Y todo esto tenemos que ver. Nosotros el pueblo estamos con ojo al Cristo con esta gente sinvergüenza. Gracias. Vamos a dar paso a otra llamada para continuar con Eliseo y con Juan. Hola, buenas. Sí, ¿aló? Sí. Bienvenido a Voces Libres. Sí, muchas gracias. ¿Estoy al aire? Está al aire. Bueno. Sí, buenos días a todos Nicaragua, buenos días Eliseo, llama Armando Herrera de Somoto, Madrid. Tu voz te delata. Gracias, hermano. Bien conocida. Que los nicaragüenses, realmente opositores, debemos aspirar a retomar el poder de la democracia republicana en este país. Pero nosotros no podemos aspirar a recoger las migajas que el dictador nos quiera dar. Yo no concibo una metamorfosis, un cambio dentro de algunos que se dicen ser opositores y que cambian ahora y se convierten en los nuevos vectores, en los nuevos zancudos, o tienen un síndrome parasitario y van a ir a prestarse el 5 de noviembre a hacerle el juego a la dictadura, a darle un rostro de legalidad al fraude, a la farsa que va a haber ahora en noviembre. El pueblo de Nicaragua debe de estar consciente que no hay condiciones para ir a elecciones. El hecho de que la OEA haya firmado memorándum de entendimiento con Ortega, que no implica que eso nos dé condiciones para ir a elecciones, eso no nos está diciendo que los nicaragüenses ya tenemos que ir a votar. Nosotros necesitamos exigir que se den condiciones verdaderamente libres, transparentes, competitivas, con observación no solo internacional, sino que nacional también, y con la Unión Europea también, y que realmente se cuente bien tu voto. Pero yo no me imagino cómo se va a contar bien los votos
con 10 magistrados delincuentes en el Consejo Supremo Electoral Nacional y en el Consejo Electoral Departamental, presidente, primer miembro, segundo miembro del Frente Sandinista, la misma tónica en el Consejo Electoral Municipal, y a eso le agregamos las figuras inventadas de coordinadores de centro, los edecanes, policías electorales, miembros del Frente Sandinista y los otros policías y militares y el resto de fiscales de los otros partidos que son miembros del Frente Sandinista. Señores, por favor, aquí no hay condiciones ni las va a dar por las buenas Ortega. Tenemos que golpearle la mesa haciendo presión. Sí, hay presión internacional. Lo menos que debemos hacer los nicaragüenses es presión nacional, organizándonos donde en el Frente Amplio por la Democracia, en la Fuerza de Unidad Liberal, en donde usted quiere que sea, pero que sea dentro de esta organización que es la verdadera oposición verdadera en Nicaragua. Muchas gracias, Eliseo, gracias a todo Nicaragua, y nosotros necesitamos a las filas alrededor de un gran frente de verdadera oposición en contra del régimen. Gracias. Gracias, doctor Armando. Dos de los puntos que mencionaban, Eliseo, que los otros grupos políticos que sí van a ir a los comicios es que están legitimando el proceso, obviamente, con su participación. Y otra de las consultas que mencionaba otra de las oyentes es referente a que el doctor Alemán es un rehén de Ortega. ¿Ustedes qué creen que se gana con no ir a las elecciones? Muchos dicen que lo único que con esto se logra es dejar espacios vacíos. También supongo que esto se lo han mencionado en algunas de las asambleas. ¿Qué gana el FAD con no ir a los comicios de noviembre próximo? Mira, al final el tema de los espacios ha sido un tema de discusión durante mucho tiempo aquí en este país. Y no es que los espacios no puedan ser ocupados para poder hacer trincheras democráticas en ellos, sino de que realmente Ortega está en la posición actual de escoger a su propia oposición. Es decir, ellos agarran y, por ejemplo, escogen a quién le dan personería jurídica y le facilitan todas las cosas a alguien y a otros se las complican. Y te aseguro que si el FAD pidiera personería jurídica, le complican toda la situación para no tenerla. Pues nosotros no la estamos pidiendo, pero o sea, se convierte en una concesión graciosa del dictador el que tengas o no tengas una personería jurídica, cuando esto debería de ser un derecho que si llenan los requisitos, te lo tienen que dar, no tienes por qué escoger ni mediar nada por el estilo. Ahora, con respecto al tema que se habla de la unidad, yo creo que falta todavía que recorrer camino para comenzar a hablar otra vez del tema de la unidad. Yo sí creo que en algún momento vamos a tener que vernos las caras todos los que hemos estado luchando contra Ortega. Pero definitivamente quienes hayan escogido estrategias incorrectas, sea por ingenuidad o por mala fe, van a terminar pagando un costo. Y ese costo no se lo tenemos que cobrar nosotros en el FAD, se lo va a cobrar la gente misma. Ahora, no miro yo en estas elecciones una posibilidad clara de restituir el sistema. Ni siquiera de avanzar un poco en eso. Para nosotros en el FAD, y eso responde a la pregunta que hacías inicialmente, solo la presión que puedas hacer manteniéndote fuera del sistema es la que va a lograr de que esa endija de la que hablan se convierta en un boquete y podamos todos entrar por ella y entre la democracia al país. Ustedes también han hablado de que hay descontento político y que hay gente que está dispuesta a ir a votar porque ya están cansados del orteguismo. Entonces, ¿eso para ustedes no es suficiente como para buscar una alianza con algún grupo político que sí esté dispuesto a participar o que cuente con la personería jurídica? ¿Lo han discutido ustedes, Juan, en Granada? Sí, en innumerables ocasiones, pero nosotros hemos dicho que participar es importante, pero también es más importante participar en condiciones que te garanticen elecciones libres, competitivas y desarrolladas en el marco de la igualdad para todos los que participamos. Resulta que en la actualidad eso no está garantizado, pues, y como no está garantizado, obviamente decidimos no participar. Eso está, por ejemplo, como las personas que mucho les gusta visitar casinos, pues lo que pueden jugar blackjack, por ejemplo, ya hay películas sobre este juego. ¿Y qué sucede cuando están los dados cargados? Pues que ese es el proceso electoral actual.
y pregunto yo, ¿valdría la pena irse a meter a un juego de blackjack con los dados cargados? ¿Para qué te vas a ir a meter? Si jugues, por el tiempo que jugues, nunca vas a ganar, porque ya está predestinado quiénes son los que van a ganar y quiénes son los que van a perder. Es decir, ya todo está amarrado. Entonces, por ende, no tiene sentido y no tiene razón. ¿Qué ganás vos con ir a legitimar al régimen? La posición del FAB, nosotros creemos que ganamos más, como decía Eliseo, desde afuera, denunciando y criticando los atropellos del régimen. Es decir, en Nicaragua no hay democracia y Daniel Ortega no permeabiliza la democracia y el sistema democrático, porque él mejor que nadie sabe que si permite elecciones libres y transparentes, como decía yo, dentro del marco de la igualdad para todos, donde haya un fiscal del frente en una mesa electoral, donde haya un fiscal de la oposición en una mesa electoral, donde el presidente de mesa, donde el primer miembro y el segundo miembro sean personas que vayan a velar por cumplir las reglas del proceso, no buscar los intereses beneficiosos del régimen de Daniel Ortega. Ese es el problema y ese es el punto y esa es la gran cuestión para nosotros. Pero también hay alcaldes que también nuevamente pueden correr, por ejemplo en Rancho Grande, que son fuertes y que tienen el respaldo, por años han tenido el respaldo de la ciudadanía. ¿Ustedes tampoco estarían dispuestos a apoyar a estos candidatos en esos municipios donde sí saben que hay respaldo y que la ciudadanía, por supuesto, que estará apostando nuevamente por ellos? Aunque vayan en otra coalición. Esas son las cosas que se tienen que discutir de cara a llamar a la abstención o no hacerlo. Son las cosas muy específicas que se tienen que discutir. Pero definitivamente aquí lo que tiene que primar es el interés común. ¿Y cuál es el interés común de nosotros? El interés común es reabrir los espacios democráticos. Entonces la decisión inicial de nosotros fue cómo se reabren más, cómo somos más eficientes en la lucha por reabrir los espacios democráticos, si metiéndonos a jugar en el sistema o desde afuera. Y la decisión inicial fue que desde afuera somos más eficaces y más eficientes presionando para reabrir los espacios democráticos, porque en principio la participación o no de nosotros se convierte en emblemática del hecho de aceptar o no las condiciones de juego. Nosotros no estamos aceptando las actuales condiciones de juego. Ahora, con el tema de la OEA, ustedes en algún momento se les criticó a los miembros de la oposición porque viajaron a los Estados Unidos supuestamente a ver, antes de que se conociera el memorando de entendimiento. Se esperaba que el resultado fuera como en Venezuela, pero vemos que una realidad completamente distinta. ¿Cuál es la gran diferencia que se ve entonces entre Venezuela y Nicaragua? Si la oposición siempre señala que es una realidad paralela, pero la OEA actúa de forma completamente distinta. Ayer casualmente veíamos que el secretario general de la OEA, Almagro, decía que van a ver si pueden suspender a Venezuela de la OEA debido a que no se ha entablado un diálogo y que también hay una negativa porque se realice un proceso electoral, unos nuevos comicios. Entonces, ¿cuál es esa diferencia entre Venezuela y Nicaragua que ustedes ven y el comportamiento de la OEA? ¿Por qué allá es tan fuerte y aquí no? También se menciona que la oposición allá sí es beligerante y aquí no. En parte, ¿eso sí es posible? Mira, el tema es que allá la oposición pasó por algo muy similar acá y al final llegó un proceso en el que presentaron una interlocución única y sí le han mejorado bastante, diría yo, las cosas a partir de eso, pero fue todo un proceso que incluyó una depuración enorme de quienes eran opositores y quienes no, e incluso incluyó el recibir gente que estaba en el chavismo y caminó hacia la mesa de unidad democrática, algo muy complejo, pero muy complejo, que aquí obviamente todavía no se ha dado. Entonces puede influir esa parte, pero siempre... ¿No crees que eso va a ocurrir en Nicaragua, Lisa? Siempre, yo creo que sí, yo creo que vamos a tener que caminar hacia eso definitivamente, pero como te digo, pasa por dos tipos de procesos muy complejos, un proceso de depuración propio que no lo hace nadie desde la política, porque desde la política tenés en algún sentido muy poca capacidad de decir este es bueno, este es malo, debido a que creen de que es por tus intereses. Los va depurando la población misma. Pero al otro lado, un proceso incluso
de aceptar gente que militó en el chavismo. Eso fue algo muy novedoso para la MUD. Entonces es complejo el proceso. Obviamente eso influye de que les va mejor allá todavía. Pero también influye el hecho de que Almagro allá se encuentra con una puerta cerrada desde el inicio. Y Ortega lo que hace aquí es hacerse el muerto. O sea, realmente los deja entrar, deja que caminen, no concede nada, pero por lo menos los deja adentro. Entonces la actitud de Almagro es diferente, donde le tiraron la puerta en la cara, al lugar donde le abrieron la puerta, y aunque adentro ni siquiera le ofrecieron dónde sentarse, que es lo que pasa en Nicaragua, pero ya está dentro de la sala. Pues. Es estratégico entonces la posición varía de parte de él. O sea, Almagro por lo menos aquí dice, yo estoy adentro y quiero ver qué puedo conseguir adentro, que no creo que bajo los acuerdos que ha hecho, sinceramente, y lo puedo repetir, lo que dije en otro programa, Almagro demostró que negoció muy mal, porque él tenía un poder enorme aquí con Ortega, que era que Ortega necesitaba tiempo para que se definiera la administración americana, tiempo para redefinir fichas acá y todo, y Almagro se lo otorgó a cambio de casi nada. Ustedes tienen una demanda de que se repita el proceso electoral del 6 de noviembre. ¿Ustedes todavía con esta situación, con este memorando de entendimiento entre la OEA y el gobierno de Ortega, lo ven viable? Pues es que eso para nosotros es lo que debería de hacerse. Pero en el otro extremo nos hacen una propuesta que ni siquiera dice disculpame por el proceso, pues que tampoco estamos esperando una disculpa, no quiero decir eso con él, pero o sea, no hay ni siquiera un acto mínimo de contrición por lo que pasó, pues, o sea, está malo, pues, y vamos a ver cómo lo reparamos, sino que aparentemente todo está muy bien y seguimos adelante. Bien, gracias. Y entonces te digo, bajo esos puntos es imposible comenzar a encontrar un punto intermedio, pues es como cuando llegas a querer comprar un terreno y vos llegas con 5,000 pesos, Córdoba, y el dueño te dice que pide $1 millón, entonces mejor no empezás a negociar, pues, porque entre $1 millón y 5,000 Córdobas la diferencia es tan grande que no hay punto medio. Entonces, como Ortega está establecido, así va a quedar. No, entonces lo que hay que hacer es presionarlo para que Ortega ponga más sobre la mesa. No es posible que él crea de que puede seguir impune en esto. Y la presión se va a dar cuando nosotros tengamos una organización territorial completa, no encaminada a ir a procesos electorales, sino encaminada a echar una lucha que es cuesta arriba, que es difícil, que nos va a costar un montón y que va a haber gente que se va a desanimar a medio camino, pero que es la lucha que debemos. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que eso les puede llevar? Pues te pudiera llevar, con suerte nosotros creemos de que ya dentro de un año vamos a estar empezando a ver expresiones muy fuertes de presión, ya con el tendido territorial. El tendido territorial de nosotros termina en mayo de construirse completamente, pero todavía después viene el proceso de maduración, de diseño de estrategias locales, de fortalecimiento local y un montón de cosas, pero esta estructura está construida no para procesos electorales, está construida para una lucha de largo plazo y que vamos a estar ahí en el tiempo que sea necesario. Y nos vas a ver presentes en los próximos. Vamos a hacer pasar las últimas llamadas, que ya estamos casi cerrando, como que ya cortaron de la línea. Agradecemos la participación de ustedes dos, de Eliseo en representación del FAD, de Eliseo Núñez, y también de don Juan Budán, que antes de cerrar con usted, don Juan, cuéntenos cómo están ya las estructuras en Granada. Ya estamos a un nivel de un 50%. En el caso de Granada, de paso te digo, el departamento más pequeño que está integrado por 4 municipios, Granada, Dirío, Modiria. Ya tenemos el comité municipal FAD en Granada y próximamente el de Dirío se va a juramentar. Pero ya tenemos los enlaces con los que estamos trabajando en el Diría y en Nandaime. Entonces, calculo yo que en un plazo de 15 días a un mes ya vamos a tener los 4 comités municipales y el departamental también. Breve, Eliseo, ¿cuáles son los retos que todavía le quedan al FAD entonces en los próximos meses y años? Un reto que es muy, muy grande y es conectar con las necesidades de la gente. Eso ha sido el reto de los políticos de oposición durante los últimos años. Hemos logrado que la gente sienta que nosotros estamos en sintonía con sus propios problemas. La democracia es un tema que es importantísimo,
pero nosotros no podemos cerrar los ojos de que para la gente es importante cómo va a sustentarse día a día, el pasaje de luz para sus hijos que van a la universidad, a la escuela, cómo los va a vestir, el calzado, el trabajo, todo eso. Y todas estas cosas nos tienen que identificar que el FAD es capaz de darle respuesta a esas necesidades de la gente a través de una línea política decente, coherente y capaz de dar algo que Ortega no ofrece. Vos has visto los rótulos de Ortega que dicen un montón de palabras y hay una palabra que jamás está ahí en los rótulos y tal vez ahora la pone solamente por llevar la contraria, pero no la puede poner. Todo pone solidaridad, cristianismo, socialismo, cambio, un montón de cosas, menos libertad. Le tiene pavor a la libertad, que ni siquiera es capaz de ponerlo en uno de sus propios. Y aquí podemos tener prosperidad y libertad. Es mentira lo que nos dicen de que para tener prosperidad tenemos que renunciar a la libertad. Podemos tener libertad y prosperidad y eso es lo que el FAD busca para la familia. Gracias, Eliseo. Gracias, Juan. Esperamos tenerlos nuevamente en Voces Libres. A usted también le agradecemos su audiencia y su participación a través de la línea telefónica. Antes de despedirnos, les contamos que el Frente Amplio por la Democracia estará este jueves 16 de marzo realizando asamblea en Andaime a las 5 de la tarde. El próximo sábado 18 habrá reunión conjunta de ciudadanos de Diriomo y Diría a las 3 de la tarde. El mismo sábado también la coordinación del FAD estará en San José de Bocaya, en Jinotega, en Catarina, Masaya y en San Fernando, Nueva Segovia. Con esta información llegamos al final de Voces Libres. Felicitamos a Radio Corporación por su aniversario. Gracias por escucharnos. Soy Marlene Balmaceda. Recuerde acompañarnos el próximo miércoles, siempre a las 11 de la mañana, aquí por Radio Corporación. Devuélveme mi país, devuélveme la libertad. Voces Libres. Podrás matar mi voz, pero no mi dignidad. Por nuestro derecho a expresarnos en libertad. No empeñes nuestra identidad. Por una nueva cultura política que nos permita conquistar la democracia. Pero no mi dignidad. Porque queremos el cambio, promovemos el debate con respeto. Voces Libres, un programa del Frente Amplio por la Democracia. No nos vamos a callar.